Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Martingala Parlamentaria, como siempre aquí en la pantalla de Canal 22. Semana políticamente hablando, después de la elección de Cava, donde el gobierno se alzó con un triunfo, pero que dejó muchos vestigios de duda cuando esta semana hubo un encuentro entre empresarios argentinos y norteamericanos, donde el presidente del Morgan exige un triunfo en la provincia de Buenos Aires de parte de La Libertad Avanza. Ahora volvemos otra vez a que nos tienen que indicar a los argentinos y argentinas qué es lo que tenemos que hacer. En la provincia de Buenos Aires todavía hay una deuda que es la unión de fuerzas entre la ex 2 veces presidenta de la Nación y vicepresidenta de la República, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para combinar una suerte de unión política y de esa manera lograr un triunfo contundente el 7 de septiembre. En la agenda de elecciones todavía queda la provincia de Misiones, todavía queda la provincia de Santa Fe, hecho que va a ocurrir entre los meses de junio y julio, y la gran pelea de fondo va a ser, sin lugar a dudas, la provincia de Buenos Aires. Elección que siempre cuento que se define con la primera, tercera y quinta sesión electoral, que son las más importantes de esta provincia. Falta poco tiempo para cerrar las listas, ya se está acabando y se está consumiendo el tiempo, y vamos a ver cómo sigue esto. En Cava, Jorge Macri va a tener una legislatura muy polarizada, donde Leandro Santoro, diputado nacional y que es el flamante legislador por la ciudad, va a tener una representación muy importante porque es la primera minoría. Hubo encuentros, tuvimos la renuncia de Gastón Manes a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué va a pasar en el radicalismo? Van a quedar nada más a fin de año que 3 diputados. 3 diputados del bloque, porque los radicales películas seguramente se van a ir a La Libertad Avanza. Y lo que es Democracia para Siempre, que es el otro bloque de Manes, de Facundo Manes termina su mandato a fin de año, también va a quedar reducido solamente a 2 diputados. Va a haber seguramente el 10 de diciembre un nuevo mapa político, pero donde la oposición encabezada por el Partido Justicialista tiene que mantener esa holgada mayoría en Senado y en diputados. Va a estar en negociaciones en estas próximas semanas cargos que están pendientes. Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Romero quiere de Encuentro Federal que sean 7 los miembros, el Procurador General, que es otro cargo también que está esperando, y por supuesto el nombramiento de jueces en todo el territorio nacional argentino. Vamos a presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy. El doctor Eduardo Román Di Cola, presidente fue de Correo Argentino entre el año 2003-2009, fue diputado nacional por su querida ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, entre 1999 y 2023, fue senador provincial en 2 oportunidades, 1995-1999, 1991-1995, concejal en Río Cuarto entre 1983 y 1987, y bueno, es un hombre que publica artículos que son muy leídos en los distintos portales, que va a cumplir sus años el 23 de agosto, que fue candidato a intendente en su ciudad, una vasta experiencia, pero sobre todo un gran diputado y un gran amigo.
¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Bien, bien. Yo Bienvenido. estaba esperando que no dijeras el año que nací. No, Está bien que te frenaste en no, el no. 23 de agosto. Me quedé ahí. ¿Cómo andás, Eduardo? Todo bien, bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y también está con nosotros el dirigente del Partido Justicialista de la organización Esperanza Nacional, Nicolás Ariel Urcle. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué decís? Bienvenido. Hola, Puma, ¿cómo andás? Gracias por haberme invitado. Bueno, Eduardo, para ir rápidamente, ¿cómo estás viendo la Argentina? Un hombre que tenés una vasta experiencia, como dije antes, en materia económica, en materia social y en materia política, con resultados puestos ya porque llevamos varias elecciones. Es difícil políticamente, digamos, lo que hace el tema económico y social, indudablemente que estamos viendo con sectores muy castigados, con sectores minúsculos que están obteniendo una ganancia fenomenal a costa de desmembrar de alguna manera parte del aparato productivo con la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, digamos. Esto en términos generales es lo que estamos viendo en lo político, en lo económico y social. En lo político se hace difícil plantear desde nuestro aspecto, desde nuestra forma de pensar, una visión nacional, porque estamos careciendo de un proyecto nacional contenedor de todos los sectores que no compartimos con la política que está llevando adelante Milei. Lo que expresa Milei lo expresa conduciendo un sector importante de la sociedad, pongámosle la mitad de los argentinos. Por ahora, hay otra mitad, por lo menos otra mitad, que no compartiendo el camino emprendido y que tenemos memoria de lo que ha pasado en las etapas anteriores cuando se aplicó esta política socioeconómica, que no se encuentra identificado con nadie que lo contenga desde la conducción, ni con algún proyecto alentador que le despierte alguna esperanza. Este es el problema que estamos teniendo desde la percepción de lo que nosotros estamos pensando. Por eso es que la baja participación electoral no es solamente consecuencia de la decepción que puede estar provocando en alguna gente que votó a Milei y que está defraudada, sino también en la decepción que le está provocando a la oposición, que no encuentra, que no le ofrece una alternativa a esto que se está viviendo. Y creo que el desafío del peronismo es ese: construir un proyecto nacional que deba ser encarnado por quien deba conducirlo a partir de un debate o de una elección interna, de alguna manera, para resolverlo democráticamente, y detrás de ese proyecto nacional seguramente se van a ir encolumnando los distintos sectores del peronismo en las distintas provincias y de los sectores internos y sindicales. Por ahí hay una tendencia fuerte de quienes estamos en la oposición del gobierno nacional de exigirle al sindicalismo una mayor acción. Es cierto que puede haber habido más combativos, que hay sindicatos que a lo mejor deberían ser más combativos, pero el problema no está ahí. El problema es que no hay un proyecto contenedor, un proyecto que entusiasme, que despierte esperanza, que nos haga ver a todos los argentinos que hay una alternativa real a lo que está sucediendo. Este es el desafío que tenemos y esta es nuestra debilidad, y como contrapartida la fortaleza que tiene Milei, que la gente que mira para el costado, para atrás, no encuentra en dónde pararse frente a una decepción que le pueda estar planteando actualmente el gobierno nacional. Nicolás, Víctor Orbán en Hungría, el mismo Trump, Donald Trump en Estados Unidos, bueno, tienen una manera de destruir la política. La política, los gremios, todo. ¿Es un factor ese de gobernar? A ver, lo estamos viendo nacionalmente con Javier Milei. Es un sistema que ya viene predeterminado de los establishments internacionales y nacionales. Cuando vos ves el sistema de odio que están tirando con su relato, es claramente de que es un factor sistemático. Ya lo hemos vivido antes, ya lo hemos tenido
desde 1955, 1976, 1983, y vos empezás a ver que es el mismo modelo, la misma matriz y la misma problemática. La cuestión es que ya viene predeterminado. Cuando los sectores de poder empiezan a hacer su juego a través de un candidato impuesto. No nos olvidemos que desde 1976 hubo una secretaría que estaba en las sombras, que después salió, cerrada por Donald Trump, que se llamaba la Secretaría USAID, que era para desarrollo de armas y meter candidatos en distintos lados de la Latinoamérica. Y también fue lo que se armó un desarrollo político para implementar nuevas fuerzas. No nos olvidemos que acá quisieron imponer a Braden o Perón en su momento. Claro. Es la misma matriz. Con un generador de odio, y tenés el sector del peronismo que hoy no tiene un líder contenedor de masas para poder traccionar ese pensamiento nacional, ¿no? ¿Y cómo ves, porque falta muy poco, la futura elección en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a ser, sin lugar a dudas, la madre de todas las batallas? Mira, yo creo que la provincia de Buenos Aires hoy tiene un problema, si Cristina Fernández de Kirchner lanza su candidatura, porque se nacionalizaría la elección, bien como dice Santiago Cuño, cuando dice que Cristina no se presente para no nacionalizar la elección, y terminaríamos rompiendo la elección de los intendentes, los diputados provinciales. ¿Por qué? Porque te ponen en un tema entre ellos y nosotros. Es verdad, cuando hay que radicalizar la lucha y decir ellos son nosotros. Ellos son los que vienen a hambriar el pueblo, ellos son los que cierran las secretarías, ellos son los que echan a los compañeros del Estado, ellos son los que inventan de que la inflación es el 2,8% y tenés una inflación en dólares récord, y como es una economía bimonetaria, tenés un problema de factor en pesos porque hay un circulante de pesos en la calle. O sea, es un factor entre ellos y nosotros. Ahora, Cristina no tiene que salir, tiene que dejar que Axel se fortalezca para víspera de la siguiente elección en el 27. Ahora, si no nos unimos todos, y puede llegar a pasar de que quieran teñir todo el país de violeta. Eduardo, vos viviste tiempos con Néstor Carlos Kirchner, con gobernadores evidentemente muy exitosos, y donde en ese 2001 se jugaba a ver quién era, si el Lole Reutemann, si Adolfo Rodríguez Sá, y bueno, surgió Néstor del Sur. ¿Podemos tener la posibilidad de tener otro Néstor en estos tiempos y volver otra vez a vivir ese éxito que fue el gobierno de él? Es posible, y a pesar de que pueda resultar en términos calendario poco tiempo, lo que puede faltar una elección nacional o lo que puede suceder el año que viene, en términos políticos es mucho, porque ninguno, te diría que desde el 83 hasta ahora, ninguno de los que llegó a ser presidente se los vislumbraba como presidente 6, 7, 8 meses antes o un año antes. Claro. Digamos que hoy plantearse la imposibilidad de generar un nuevo liderazgo creo que es un error, porque quizás ni siquiera lo estemos conociendo masivamente. Claro. Las circunstancias después son las que nos van a ir indicando y posicionando en un ordenamiento. Así que yo no descarto la posibilidad de que la realidad nos vaya a dar esa posibilidad de nuevo liderazgo. Pero mientras tanto tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es ir ordenándonos, Claro. ordenando el justicialismo, porque sin un proyecto nacional, cada uno defiende su sector, su provincia, su municipio, y terminamos siendo como justicialismo no un partido nacional, sino 24 partidos provinciales en la que cada uno acomoda el cuerpo conforme más le conviene electoralmente. Y esto es dañino como proyecto nacional. Entonces, creo que nos debemos un fuerte debate. Creo que las circunstancias de las elecciones, las fechas, los armados de lista van a ir generando una ebullición
que quizás que favorezca esto, los resultados electorales también, y la propia realidad nos va a ir marcando también la necesidad de tener una actitud distinta por parte del justicialismo a la que hemos tenido hasta ahora. Una cosa es evidente, los armados de lista a dedo en todo el país, a partir de referencias nacionales que muchas veces no tienen nada que ver o poco que ver con las realidades territoriales, nos ha resultado muy dañino. O sea, está claro que debemos cambiar la metodología. Esto es evidente y a todas luces necesario. Macri se fue en avión. Dijo, bueno, el PRO está prácticamente dividido en partes, como recién decía, de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo visorás? Mira, yo creo que ese sector de Mauricio Macri ya quedó obsoleto, porque cuando vos ves la fuga de ciertos dirigentes del PRO yéndose a la Libertad Avanza, quiere decir de que hay un... Bueno, los gobernadores Octavio Frigerio Entre Ríos y Nacho Torre Chubut también un poco están dialogando con... Hay un problema en el sector de él que se están empezando a escapar dirigentes. Pero si bien nosotros desde el sector nacionalista, del sector del sentir nacional y del proyecto pero del partido justicialista, vos lo que ves es un claro ejemplo que hay muchos de nuestros dirigentes desperdigados, muchos defendiendo sus sectores y no definiendo un sentir nacional. Si bien nosotros desde Esperanza Nacional estamos pregonando el atravesamiento generacional, que no quiere decir de tirar un viejo por la ventana, como decía el general, sino de que entre los que tienen capacidad, que tienen llegada, ideas y tienen la edad de poder generar un atravesamiento ideológico nacional. No puede ser que hoy no tengamos una conducción clara y que veamos si un intendente o otro intendente arma un espacio u otro. Nos tenemos que juntar, tenemos que empezar a armar un proyecto que vuelva a enamorar a la sociedad, porque fíjense lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Hay un proyecto que ha presentado Sergio Liavi, senador nacional por Salta, por esto que ocurrió del video en la última elección de Capital, de la relación de la inteligencia artificial y esto fake news, y ha hecho una ley, justamente un régimen legal para influencer y la procesión del proceso electoral. Grave, ¿no es cierto?, que ocurra, bueno, porque puede tener alguna influencia también a futuro. Sí, pero digamos, a esto hay que enmarcarlo en muchos hechos. Acércate al micrófono, de Eduardo. Suma gravedad. Muchos hechos de suma gravedad. Desde el lenguaje hostil, desde el insulto, del lenguaje ordinario, chabacano, procaz, por parte de las autoridades nacionales, el desprecio hacia sectores políticos o que piensan distintos, la prensa, sectores de la producción, bueno, se ha convertido y se ha naturalizado en la sociedad argentina. Entonces es como que ya estas cosas no nos sorprenden y cada vez se va un poquito más allá, sin advertir que el germen de la violencia está primero en la palabra, en el discurso y en la descalificación. Creo que hay que tener un cambio de actitud muy radical. Esto a mí me sorprende que la sociedad argentina lo tolere, porque nosotros como sociedad no estábamos acostumbrados a este nivel de agresividad, planteado desde la boca del propio presidente, de quienes lo rodean. Sí, entonces una falta total la fake news, la inteligencia artificial, y bueno, forma parte de todo este escenario que es realmente perjudicial y dramático, con un agravante, porque si bien hay como decía acá el amigo, hay una cuestión internacional en la que se refleja en actitudes similares en otros países, el agravante en nuestro país es que todo esto apuntala una política entreguista, una política cipaya, una política en contra del interés nacional, claro, cuando en realidad podrá o no gustarnos el discurso de Trump o de Orbán, en el caso del ejemplo que vos pusiste, pero ellos tienen políticas nacionalistas, son antiglobalistas, defienden, claro, el interés nacional, sus recursos naturales.
Nosotros usamos la metodología despreciable, por decirlo de alguna manera, de ellos, pero no imitamos su política en defensa del interés nacional. Milei está por ir a ver a León 14. ¿Cómo imaginas eso? Mira, yo creo que sentarse con León 14, sabiendo el nombre que lleva y de qué... Por León 13. Claro, y Claro. aparte de dónde viene su ideología política de León 14, va a ser lo mismo que va a hacer con Francisco. Va a volver a atacar a la Iglesia Católica porque él se abraza a las raíces de la estrella de David. Él no es católico. Claro. Él va por que sabe que tiene un papa que es un referente de Estado, si bien hace política también el papa. Va a ver si le dan un poquito más de bolilla. Yo creo que lo veo muy interesante escuchar al Papa hablarle de la justicia social y hablarle de darle al otro, no de ser mezquino con la sociedad, como lo viene haciendo, ¿no? Eduardo, viviste un congreso difícil, 2001 y toda esa parte, después se tranquilizó. ¿Cómo estás viendo este congreso con las mayorías que podría llegar a tener? Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, lo repito, que este congreso puede conseguir números, por ejemplo, para sacar el decreto 70/23 y no lo hace. O el juicio político del presidente. Y bueno, sí, de última o de principio, Milei ha avanzado con una minoría muy manifiesta en el Congreso. Sí, fíjate el Senado. Entonces, hay una defección enorme. Y bueno, esto tiene como reflejo la no participación de la sociedad, porque para la sociedad es todo lo mismo. Y en realidad termina siendo lo mismo, Claro. en los hechos, más allá de la diferencia que uno hace con lo que están en términos personales. Yo no los quiero descalificar en términos personales, pero institucionalmente ha funcionado como una herramienta que ha sido funcional a las políticas de Milei, siendo que Milei tiene una minoría notable. Claro. Entonces la sociedad se plantea, ¿qué sentido tiene votar a uno u otro si es lo mismo? Si resulta igual, por un lado. Y por otro lado, la oposición, cuando está en minoría, su desafío es dar la disputa política discursiva por ganar el sentido común dentro del recinto, pero la política en realidad se hace afuera del recinto. Claro. Porque si uno se limita a lo que es institucional, indudablemente que a la hora de la votación, si es minoría, no tiene posibilidad de ganar aun cuando su discurso sea el más adecuado. Entonces la política se hace afuera. La tarea del diputado y del senador está en el territorio, en la construcción de donde viene, en la búsqueda de respuestas de la sociedad y la contención de esa sociedad. Y realmente esto no se hace, se ha olvidado la actividad política en su esencia. El diputado cree que cumple con ir a la sesión, ir a las 4 o 5 comisiones, estar de martes a jueves en Buenos Aires o la semana, y después se va a su casa, tiene un buen... Bueno, eso no es así. En tu caso ibas al distrito, peleabas, pero, me acuerdo. Si no, no hay forma de que vos puedas generar confianza en la sociedad para cambiar una situación. No hay razón, porque no le estás mostrando a la sociedad un camino distinto, tanto en lo discursivo como en lo actitudinal. Entonces, falta liderazgo, ¿no es cierto? Sí, evidentemente. Además, mucho... Vos en tu Córdoba, por ejemplo, tenías, Eduardo César Angelós, por el radicalismo, José Manuel de la Sota, Schiaretti, que está grande, evidentemente. Ya. Pero si los diputados, yo lo hablo por mi provincia, por ejemplo, no caminan su territorio para nada, claro. Ni los conocen. Sí, ni Vigo, ninguno. Entonces después le ponen el dedo de acá, resultan electos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta que dan en algún determinado momento, y di la pelea, pero fui a votación y perdí. Bueno, pero si esto es razonable, si sos minoría. Claro. Esa historia no hace falta que me la cuentes, porque es así. Sí, el sí. tema es
cómo a partir de esa realidad y afuera del Congreso, si sos el elegido diputado en representación de una importante porción de la sociedad, tenés que expresarla a esa sociedad, entenderla, contenerla, visitarla, frecuentarla en el territorio. Claro. Pero bueno, No ocurre. No ocurre. Creo que hay mucha vagancia también y mucha comodidad. Sí, Mucha comodidad. Han perdido se ha perdido la voluntad de disputa política en serio. Se ha perdido totalmente. Bueno, se ve también en los discursos. Bueno, En los eso lleva encendidos discursos en el recinto, hablo. nada más, ni nada menos, porque es importante la disputa en el recinto. Pero eso en el recinto es importante cuando sos gobierno para tratar de ganar el debate, ganar consenso, ganar el relato de cara a la sociedad. Pero cuando sos oposición, eso es insuficiente, absolutamente insuficiente. El liderazgo se va construyendo a partir del compromiso en el seno social. Claro. Nicolás, bueno, había dicho que Minujín, el presidente del Morgan aquí en Argentina, dice, bueno, tienen que ganar la provincia de Buenos Aires al oficialismo, pero quieren sacar reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo que presentando esos proyectos de ley que se van a presentar para ver si salen a favor del oficialismo o la oposición realmente va a tener la voluntad de empezar a frenar algunos proyectos de ley y empezar a reformular y empezar a darle soluciones al pueblo, bien como decía acá el invitado. O sea, si no podés siempre estar en la discursiva de oposición por oposición misma. Le estás dando siempre la chance a la minoría de poder tener número, tener quórum para poder generar la ley. Claro. No alcanza con solamente esperar a que llegue el día de la elección para darle una solución a la sociedad. Tenemos que empezar en todos los frentes, como decía él, en el Congreso, en la lucha en la calle, hablar con la gente, empezar a organizar. No se está organizando la lucha, o sea, dejamos el último bastión que sea el Congreso para ver si levantan la mano o no. Pero hay que empezar a cambiar también. Bueno, se atrasa el proyecto de blanqueo, un tema que realmente parece que hay muchos que están contentos con esto, y es posible que esto ocurra, porque ya el dinero físico en el mundo está prácticamente eliminándose cada día como más. está planteado es una barbaridad, indudablemente. Para que la gente lo interprete. Cuadra tuvo la mala suerte de que para esconder el dinero, el mal habido, se lo llevaba a Paraguay y lo descubrieron. Esto de mala suerte en bocas de lo que está expresando el presidente Milei. Si tuvo mala suerte o no tuvo voluntad. Bueno, él tiene la criptomoneda. Bueno, no, Cuadra no era criptomoneda. No, eran sé. dólares. El dólar es físico. Si Y guaraníes tenía. Si eso ocurre ahora, Cuadra no hubiera necesitado llevarse los dólares a Paraguay y a su vez los podría haber invertido en Argentina sin que nadie le preguntara de dónde los sacó. Claro. Entonces, es una aberración, porque una de las herramientas más importantes con que cuenta la investigación de los delitos, sobre todo los delitos económicos, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tema de los secuestros extorsivos y demás, es la ruta del dinero. Claro. Si no se investiga la ruta del dinero, uno pierde una posibilidad muy importante de detectar y descubrir lo que realmente ha pasado y los responsables del delito. Esto está muy controlado en el mundo, por eso es que se hacen hacer declaraciones juradas. Usted va a un banco en cualquier lugar del mundo. Compras un vehículo. Comprar un vehículo tiene que hacerlo solamente en transferencia bancaria. Claro. Tiene que justificar a dónde sacó el dinero. Eso se cruza con los datos impositivos. Si no se hace ese control, el país se transforma en un enorme lavadero de plata proveniente de todo tipo de delitos. Claro. Y además de cometer los delitos en el propio país. Sí.
La última pregunta, Ficha Limpia no salió, la elección de Capital evidentemente Ficha Limpia no tuvo nada que ver, pero yo creo que en la provincia de Buenos Aires puede haber una sorpresa con Axel Kicillof. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que no ser tan apresurado y ver en estos días qué pasa cuando se empiecen a fomentar los cierres de lista. Claro. Y ver cómo se va a suscitar si Cristina sale o no sale. Claro. Para ver cómo termina la elección en Provincia de Buenos Aires. Y referido a lo de Ya no Ficha podemos Limpia, hablar de figuras sí como Sergio Massa, como Cristina, Exacto. en el aspecto de ir a jugar ahora, Exacto. el 7 de septiembre, sino guardarse para el sí. plato fuerte, que Yo es el creo- 26 yo de creo- octubre. Yo creo que tiene que pasar eso, guardarse y esperar a ver qué pasa y dejarlo jugar por las de él. Claro, claro. Bueno, Eduardo, la última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo ves Córdoba? Y Córdoba, digamos que es especial en lo que al peronismo se refiere, porque es un peronismo provincializado, el cordobesismo, el peronismo que debería expresar lo que en su momento expresó el gobierno de Néstor es muy minoritario, por errores que se cometieron desde el gobierno nacional, también del provincial, pero desde el kirchnerismo nacional se cometieron y se siguen cometiendo hasta la última elección los mismos errores de torpear de alguna manera la dirigencia imponiendo candidatos que no expresan sino una porción ínfima, muy ínfima, digamos, en la última elección provincial la lista del kirchnerismo sacó el 2%. Claro. O sea que no salió obviamente ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, salió detrás de los votos en blanco. Entonces, Córdoba es complejo, el mileísmo ganó bien, porque se termina juntando con el radicalismo, con lo que expresa Juez. Creo que puede ser una elección abierta, depende de qué candidato lleve el cordobesismo, el peronismo cordobés, qué candidato lleve, pero es una elección abierta. ¿Cómo avisorás el 26 de octubre? Ojalá parando esta pesadilla que empezó en el 10 de diciembre y construir con Esperanza Nacional hacia un nuevo futuro del 2027 como una fuerza alternativa para contener a los compañeros. No hay otra forma de construir, seguir siendo más amplio y traer a todos los compañeros que están descontentos de los errores que hubo en el kirchnerismo en el 23 y empezar a juntarse con todos los compañeros y discutir con una autocrítica seria hacia dónde queremos ir. Gracias a los dos por haber venido, gracias Eduardo, Román Di Cola, muchas gracias, un gusto, muchas como gracias. siempre. Y que hemos festejado anoche. Y bueno, ahí está, Anoche San Lorenzo festejamos, ganó bien, bien, Boquita mal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así está la cosa y así se viene, hay que buscar técnico. Gustavo Quintero, dicen, vamos a ver si se da así. Gracias Nicolás, como siempre. No, gracias a vos por gracias, invitarme, Nicolás Tomás. Orclé. Tus escapadas son en la provincia de Buenos Aires, visitá San Pedro, vení por Ruta 9, que está en una difícil situación, y despejá tu mente. Vení a San Pedro, informate, cuna de voces como Lalo Mir, Mónica y César, la querida Estela Montes, colega, y Fernando Bravo. Turismo con sol y espacios para tu paz. Y por supuesto también alegría, ahí, Ciudad para la Familia. Un abrazo a todos aquellos que están pasándola bastante difícil. El tiempo y el cambio climático tienen mucho que ver en todo esto. Veníamos de la situación de Bahía Blanca y nos encontramos con la situación en San Antonio de Areco, en Zárate y en Campana y en otros lugares también de la provincia de Buenos Aires. Declarar 16 localidades y muchas más en emergencia. Un clima que, bueno, está cambiando cada día más. Señoras, señores, muchas gracias por habernos acompañado en Martingala Parlamentaria en esta noche. Nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días. Un abrazo a todos. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, amor, amor. Y ese es mi amigo el Puma,
dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.